Épale mi pana, yo soy el zurdo y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el partido del día de ayer entre Venezuela y Brasil. Polémico partido válido por la penúltima jornada del Preolímpico Sub-23, y es que lo cierto es que vimos a una selección vinotinto que, pese a caer derrotada por 2-1 ante la Canariña, lo cierto es que le jugó un partido de igual a igual. No salimos a encerrarnos en ningún momento, salimos a proponer, y eso dio pie a un partido que fue sumamente parejo a lo largo de los 90 minutos, con ocasiones para ambos equipos, y donde de hecho la selección vinotinto, a mi modo de entender las cosas, se merecía sacar los 3 puntos el día de ayer. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre todo esto y por supuesto sobre la gran polémica que hay en los 2 goles de la selección vinotinto que no fueron convalidados por el árbitro. Sin nada más que decir, arrancamos. Y hay que empezar hablando, como no, de que la escuadra de Ricardo Baliño disputó el partido del día de ayer sin uno de sus pilares en la mitad de la cancha, como lo era Brian Ortega. A causa de esto, el técnico argentino decide no hacer ingresar a Emerson Ruiz para mantener el esquema, sino regresar un poco al sistema utilizado durante las primeras jornadas del torneo, con Kevin Kelsey como el punta de esta selección y Giovanni Bolívar, que si bien no estuvo tan pegado a la banda en este partido, sí es verdad que estuvo fuera de posición. Partido donde ambos equipos salieron a hacer lo suyo, a respetar al rival desde el minuto 1, y de hecho Brasil tuvo oportunidades claras desde los primeros minutos de partido, mientras que Venezuela también trataba de hacer su juego y trataba de imponer su estilo, lo que provocó que tuviésemos una primera parte muy trabada en la mitad de la cancha, con ninguna de las dos selecciones sacando verdaderamente ventaja. Y lo tengo que decir, cuando vi esta alineación pensé que no habíamos aprendido nada y que íbamos a cometer los mismos errores que habíamos cometido en las primeras jornadas del torneo. Incorporar a un Giovanni Bolívar pegado a la banda que no iba a entrar tanto en circuito de juego, y sacrificar muchísimo la tenencia del balón en mitad de cancha con un doble pivot conformado por Telasco Segovia y Carlos Falla. Pero nada más alejado de la realidad, vimos una selección vinotinto que en ningún momento se vio superada en la mitad de la cancha por la selección brasileña, que de hecho vimos cómo la logró mantener a raya durante gran parte del primer tiempo, y a un Giovanni Bolívar que, lejos de estar pegado a la banda, lo vimos con bastante movilidad por todo el frente de ataque, eso sí, todo el tiempo por detrás del 9 de área, que era Kevin Kelsey. Fue en la segunda mitad que empezaron a llegar las oportunidades claras para la selección vinotinto, y donde poco a poco se fue abriendo el partido hasta que cae el gol brasileño luego de una desatención, me parece que de toda la línea defensiva, que daban esa pelota casi como perdida o como controlada, y nada que ver. Hendrik la consigue meter de nuevo en el área y terminan marcando el 1-0 para una selección vinotinto que pasaba a estar por debajo en el marcador en uno de sus mejores momentos en el partido. Y aquí es cuando considero que Ricardo Baliño no termina de plantear muy bien las cosas, porque es verdad que cuando Venezuela estaba por debajo en el marcador no teníamos un jugador en el banquillo como para cambiar verdaderamente el partido, y es que habíamos salido con literalmente todo lo que teníamos en el 11 ideal, y ya para la segunda parte, cuando necesitábamos otro jugador que cambiara las revoluciones del encuentro, en verdad no teníamos a un David Martínez, a un Matías Lacaba o a un Kevin Kelsey, algo que me parece un fallo a estas alturas de torneo, tener que depender en las segundas partes de hacer ingresar a jugadores como Brian Castillo, como José Riasco, que en el caso de Riasco no lo hizo del todo mal, pero sí es verdad que me faltó que el técnico dejara por allí un as bajo la manga para la segunda parte. Y es de hecho justamente cuando Ricardo Baliño mueve el banquillo que termina sacando a Kevin Kelsey, que Giovanni Bolívar termina marcando el empate luego de un auténtico golazo con un control de derecha, una definición de zurda exquisita para terminar de certificar el torneazo que está haciendo Bolívar. Y aquí es cuando llegamos a las 2 jugadas más polémicas del partido. El primero, un remate de larga distancia del mismo Bolívar que para muchos terminó ingresando a la línea de gol. Sin embargo, yo, por las repeticiones que pude ver, si les soy totalmente honesto, le doy la derecha al VAR, le doy la derecha al árbitro. Creo que ese balón no termina de ingresar del todo, y es que yo me pongo en la posición de qué pensaría si fuese al revés, si este gol se lo hubiesen marcado a la selección vinotinto, y yo personalmente diría que el balón no termina ingresando del todo y que el gol no es válido. Sin embargo, y hablando de la segunda jugada polémica, que es aquel gol de Matías Lacaba, que además viene de una jugada espléndida por parte de la selección vinotinto, que cuando se juntan los de arriba con espacio, con cancha para correr, la verdad es que hacen locuras como la de ese gol. Golazo de Matías Lacaba. Sin embargo, el árbitro va a ver la acción en el VAR y termina anulándolo por una supuesta obstrucción a la visión del arquero de la selección brasileña.
Y aquí sí lo tengo que decir, aquí me parece un flagrante error del arbitraje, ya que en ninguno de los ángulos que le muestran desde el VAR queda verdaderamente claro si le están obstruyendo la visión al guardameta. A mí personalmente, por los ángulos nuevos que no vio el árbitro, que se están manejando en redes sociales, considero que de ninguna manera está obstruyendo la visión, y creo que una prueba fidedigna de esto es que el arquero brasileño en ningún momento se queja de que hay una obstrucción de visión, ni mucho menos. De hecho, creo y me parece que le termina recriminando es a su propio compañero. Así que en este caso concreto sí estoy de acuerdo en que estalle todo Twitter Venezuela, e inclusive la comunidad internacional. Por allí el propio Mr. Chip tuiteó que era literalmente un flagrante error, un bochorno, esa decisión arbitral, donde si en ningún ángulo te queda verdaderamente claro, te queda 100% claro el hecho de que hay una obstrucción en la visión, pues yo creo que no debería haber anulado el gol. Como sea, parece que durante este preolímpico, no importa si hay VAR, si no hay VAR, los árbitros siempre terminan chupando cámara y siendo los verdaderos protagonistas de los partidos, algo que en definitiva no puede pasar. Una auténtica pena, no solo porque con ese gol estaríamos prácticamente metidos en los Juegos Olímpicos de haber ganado por 2-1, sino porque además, minutos más tarde, ya sobre el final del encuentro, la selección brasileña termina marcando el 2-1 a su favor, en un tanto donde ya nuestra defensa estaba mermada físicamente y donde ellos habían puesto jugadores bastante rápidos en ofensiva, que bueno, terminaron por darles la victoria en una jugada donde creo que Samuel Rodríguez se precipita mucho en salir. Creo que si se hubiese mantenido en el arco, Rafael Uzcategui hubiese podido controlar un poquito la acción, pero bueno, más allá de eso, una pena, un resultado adverso que me parece que no merecíamos. Me parece que si se hubiese hecho justicia, mínimo ese partido hubiese quedado empatado, porque la verdad es que lo vi bastante parejo, y ya en la segunda parte de hecho creo que fuimos bastante superiores, o por lo menos que generamos más jugadas de peligro. Más allá de las polémicas, más allá de los arbitrajes, creo que hay que quedarnos con que la selección vinotinto vuelve a ser un partido bastante serio, le vuelve a competir de tú a tú a una potencia mundial como lo es la selección de Brasil. De hecho, el mismo técnico brasileño salió a decir en rueda de prensa, salió a adular el planteamiento de la selección vinotinto, ya que no nos fuimos a encerrar en ningún momento, sino que salimos a jugar un partido de igual a igual. Y esto es algo que no pasaba antes, y eso hay que ponerlo en valor. Pese a que nos duela no habernos llevado el resultado, creo que es de ponerlo en valor. Y además creo que hay que quedarnos con el hecho de que la vinotinto depende de sí misma para lograr ese cupo olímpico. Así que sí, finalmente la selección vinotinto, que partía invicta en este torneo, cayó ante la selección de Brasil, con toda la rechera que da el hecho de que el árbitro se haya equivocado en esas acciones que pudieron cambiar el rumbo del partido. Pero creo que toca poner la mirada en el partido ante la selección paraguaya, una selección que, si les soy honesto, creo que ha sido la mejor selección del torneo hasta los momentos. Entonces va a ser un partido muy pero muy complicado, no solamente por la forma de ser del paraguayo, esa garra que tienen de no dar un balón por perdido, sino además porque técnicamente esta selección de Paraguay está muy pero muy bien dotada. Déjame saber acá abajo en los comentarios qué te pareció el partido del día de ayer, si te sentiste robado, si te sentiste estafado, si crees que las dos jugadas polémicas eran gol, si crees que, como yo, que nada más el de la K por lo menos era válido, o si, bueno, estás de acuerdo con el árbitro, que supongo que también se vale. El día de ayer al final no pudimos hacer el directo post partido porque sinceramente me sentía fatal. El día de hoy de hecho me costó agarrar fuerzas para hacer este video, pero bueno, como siempre aquí cumpliéndoles, hermano. Creo que eso se merece un buen like en el video, así que vayan por allí dejando su like, que la verdad que nos ayuda muchísimo a seguirles trayendo contenido. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.